Lista liberal. Sí, claro, eso sí que es curioso, que China, todos pensábamos, ¿no?, que el maoísmo caería en el momento en que la economía de mercado capitalista entrase en China. Pues no, fíjate bien, ha entrado el capitalismo más agresivo que pueda uno entender ahí en China, pero curiosamente el maoísmo en otro sentido se sostiene, ¿no? Económicamente se puede compaginar esa ideología marxista con una concepción capitalista liberal. Y qué importante es que nosotros en nuestro diálogo seamos unos enamorados de la doctrina social de la Iglesia. Yo entre los regalos, ¿no?, que el Señor me ha dado, aparte de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, ahora en el programa de Sexto Continente, pues también he tenido la suerte, la estoy teniendo, de desarrollar de manera desmenuzada, puntito por puntito, en esa versión, digamos, dirigida para jóvenes que se llama el DOCAT, del Catecismo de la Iglesia Católica, cada uno de los puntos desmenuzados de lo que es la doctrina social católica. Y es una gran sinfonía, ¿no? Una gran sinfonía, como desde unos principios de una coherencia con nuestra propia, ¿no?, pues con esa concepción teológica cristiana, seamos capaces de hacer una visión global de la sociedad en la que sea el reino de Dios el que prime en cada momento, ¿no?, y el bien común de todos los hijos que conformamos ese reino de Dios. La doctrina social no es en el fondo siempre lo ha dicho la Iglesia, no es como una tercera vía, pues, entre el comunismo y el capitalismo, pues la Iglesia formula una tercera vía. No es competencia de la Iglesia la de formular terceras o cuartas vías, ¿no?, pero sí la de tener elementos de discernimiento para entender qué es aquello conforme al bien común de los hombres. Creo que es el bien común, la creencia en el bien común, el factor último que sustenta la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Supongo que conoceréis aquella famosa cita de Helder Cámara, ¿no?, aquel obispo tan, digamos, volcado también en la doctrina social de la Iglesia, al que decía él, ¿no?, que cuando él daba de comer a los pobres le llamaban un santo, ¿no?, pero cuando se hacía la pregunta de por qué los pobres pasan hambre y por qué existen estas divisiones, entonces le llamaban comunista. Y decía, vamos a ver cómo es esto. Si doy de comer me llaman santo, y si hago esa pregunta me llaman comunista. No, es la doctrina social católica la que tiene la capacidad de iluminar todas las realidades sociales, de la propia economía, de la propia configuración del trabajo.